Gloria a Dios. Bienvenidos en esta mañana, bienvenidos a la casa de Dios, a las puertas del cielo, como nos encanta decir siempre. Amén. Para mí hoy es uno de los días muy especiales. Y es uno de los días muy especiales porque me traen muchos recuerdos este día. Traen recuerdos de hace muchos años. Y yo doy gracias al Señor por la familia Campos. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, pero cuántos años hace que no nos veíamos? ¿Verdad? Antonio con Maite, Francisco con Lourdes, Gregorio, mi tocayo, con su esposa. Bienvenidos en esta mañana. Yo quiero que todos juntos podamos darle un aplauso. Teodosia, Tony. Bienvenidos en esta mañana. Me traen muchos recuerdos, como he dicho antes. Cuando nos conocimos en aquellos años, pero los años pasan. Y aquí estamos, los que nos van dejando pequeños, ya nuestros hijos y ya en este caso nietos. Antonio me decía, es la primera nieta que tengo. Bueno, yo ya voy por el quinto, o sea que vamos para arriba, ¿verdad? Bienvenidos en esta mañana. No sé si hay alguien más que nos visite en esta mañana. ¿Puedes levantar la mano ahí donde estás? Si es la primera vez que nos visitas. ¿Sí? ¿No? Bueno, muy bien. Damos gracias, Señor, en esta mañana. Vamos a tener un programa bonito, ¿verdad? Vamos a tener la presentación de Laura, la primera nieta de Antonio y, como no, también la mamá de Daniela y Tony, su primera niña. Pero antes de entrar en la palabra, la predicación, hace algún año atrás, pues tuvimos con nosotros un matrimonio, para nosotros muy querido también, y ellos regresaron nuevamente a Venezuela. Estando allá en Venezuela, pues hubo una circunstancia, un accidente, diríamos. A ver, no sé si los niños pueden subir ya. ¿Sí? Bueno, suban ya los niños a sus clases. Todos. Quedamos en la mitad. Gloria a Dios. De adolescentes. Damos gracias al Señor en esta mañana. Mientras pasan, decía, ayer tuvimos una tarde gloriosa. Había una asistencia allá en la calle, como casi 500 personas, una actividad buena. Y la verdad que nos pudimos gozar en la presencia del Señor. Bueno, como íbamos diciendo, hubo un accidente allá en Venezuela y los hermanos que se marcharon, pues nos pedían oración, nos pedían por favor si podíamos orar, nos explicaron lo que había ocurrido y estuvimos orando de todas las maneras. Ellos por internet, en el grupo familiar, donde ellos podían también conectar, y aquí en la iglesia habíamos estado orando, pero yo quiero que el testimonio lo pueda dar ahora nuestra hermana Maite, ¿verdad? Con Jair. Él fue el motivo de ese tiempo de oración. Así que Maite, puedes pasar, por favor. Ella va a testificar de lo que Dios ha hecho, de algo grande. Buenos días, hermanos. Dios te bendiga. Quiero en esta mañana compartir el testimonio para la gloria del Señor. Efectivamente, hace 4 años, Jair, se los presento, muchos no lo conocíais, pero sí lo conocíais de nombre porque en esa ocasión pedí ayuda en oración a la iglesia y al pastor Gregorio. Pues
al año de que nació Jair, tuvo un accidente doméstico. No quiero explicar mucho en detalles cómo ocurrió el accidente, pero para que tengáis una idea, él cogió un envase, estando en casa de mi madre, de algo, un líquido que es muy fuerte, que usamos en Venezuela para limpiar los aire acondicionados, que el componente es sosa cáustica, que es un líquido que de tan solo tocarlo te hace daño. Pues él tenía 1 año y cogió un envase y se lo llevó a la boca. Y esto trajo consecuencias graves para su salud. En todo este tiempo de prueba, Jair pues lo llevé al médico de inmediato, tan pronto ocurrió el accidente. Y pues los médicos que lo vieron y dijeron que no había consecuencias, que no había nada. Pues pasó un tiempo y yo veía una reacción muy rara en él, que cuando iba a tragar no podía tragar. Y hubo un momento que no podía tragar ni su propia saliva. Ustedes se deben imaginar que nosotros tragamos saliva a cada rato. Y él llegó a un punto que no podía tragar ni su propia saliva. Pues yo lo llevo al médico y ahí empezó un proceso fuerte para nosotros porque nos cambió la vida. Y pues el médico me dice, mamá, tú tienes que mudarte al hospital porque Jair va a empezar un tratamiento largo, que no es fácil, que tiene que ir a quirófano 3 veces por semana, imagínense. Y yo bueno, en todo tiempo orando y confiando en el Señor, me preguntaba muchas veces, pues no entendía, no sabía cómo era el proceso que iba a pasar. Y a veces hay cosas inexplicables en esta vida porque él un niño sano, pero nunca le pregunté al Señor por qué. Nunca le pregunté al Señor por qué. Yo decidí confiar en el Señor y creer en Él. Y es verdad que hay momentos que tu fe desvanece y se llega a convertir, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, en un grano de mostaza. Pero ese grano, yo dije, Señor, lo voy a depositar en ti. Yo lo voy a depositar en ti. Y sí, muchas veces me sentí atribulada, que mi fe desvanecía, y pedí ayuda en oración a mis hermanos. Y quiero dar gracias a esta iglesia porque estuvieron intercediendo por la vida de mi Jair en todo tiempo. Y verdaderamente puedo decir que la oración tiene poder y mueve la mano de Dios para bien. Los médicos me decían que era un proceso que él tenía que pasar. Yo vivía en el hospital, él iba 3 veces a la semana a quirófano y empezó un tratamiento de dilatación. Y cuando iba yo en el 4.º mes de tratamiento, él tenía una sonda, él no podía comer por la vía normal, él se alimentaba por una sonda directamente al estómago. Y ocurrió algo que no nos esperábamos, que al 4.º mes de su tratamiento, Jair sufrió una perforación de esófago que fue fatal, porque los médicos decían que de las perforaciones de esófago los niños no se salvaban.
Y hace 2 noches estuve leyendo los correos electrónicos y leí justamente el que le escribí ese día al pastor Gregorio, pidiéndole oración, diciéndole que Jair estaba en muy malas condiciones porque sufrió una perforación de esófagos y estaba en terapia intensiva, y ese era el pronóstico médico de Jair, que los niños no sobrevivían. Lo grave fue que, bueno, Jair sufrió la perforación y no quiero buscar culpable, pero me di cuenta yo en casa, cuando él fue a tomar agua, me decía, mami, me duele aquí, tenía 1 año, me duele aquí, y yo dije, algo raro pasa. Y no fue hasta el otro día cuando yo lo llevé al médico, llamé a la doctora y me dijo, mamá, le hicimos unas rayos X, y me dice, mamá, Jair sufrió una perforación de esófago y tiene que ingresar a terapia intensiva. Las consecuencias fueron que, pues, todo lo que ingirió ese día estaban en sus pulmones, todo. Y se había contaminado y se había infectado y estaba en unas condiciones muy críticas. Y yo pedí oración, yo decía, Señor, dame fortaleza para soportar esta prueba, pero mi hijo está en tus manos, Señor. Y pedí oración a mis familiares y a mi iglesia en Venezuela, a mi iglesia aquí, confiando todo el tiempo en el Señor. Y pues definitivamente él perdió su esófago. Los médicos dijeron que había que extirpar su esófago y se iba a quedar sin esófago y iba a alimentarse por una sonda. Si tuviera que contar todo el testimonio de Jair en 4 años, que ha ido más de 60 veces a un quirófano, no, pues el pastor Gregorio no daría la palabra hoy. Pero quiero decir lo más importante. Un milagro que ocurrió después que él se perforó el esófago. Algo increíble que los médicos reconocieron, que aquí estaba la mano de Dios, porque no había otra explicación. Él se perfora el esófago y sale de terapia intensiva a los días, sin esófago. Me dicen los médicos que va a comer por una sonda hasta que le hagan una reconstrucción, un trasplante. Que el caso de él, como es niño, le iban a quitar un segmento de su colon y le iban a reconstruir su esófago para que pudiera comer normalmente. Pero tenía que pasar 6 meses para hacerle la reconstrucción esofágica. Y pues él sale de terapia intensiva, pues muy delgadito, muy de cuidados, pero sale a una habitación. Y cuando a él le empiezan a dar alimentación por la sonda, que iba directo al estómago, empezó a empeorar. Primer día empezó a empeorar. Él tenía una sonda en el estómago, tenía una cervicotomía, es como, son términos médicos, pero para que me entendáis, tenía un huequito en el cuello que era para que drenara la saliva, porque claro, la saliva no tenía dónde ir. Si él no tenía esófago, no se la podía tragar. Tenía un tubo en los pulmones, porque lo abrieron todo su costado, y para que drenara los pulmones. Y justo cuando él empezó a tener mejoría, la doctora le dice, la cirujana, le vamos a quitar el tubo del pulmón, mamá. Se lo quitamos hoy, me dice, porque ya no está drenando su pulmón y Jair va a superar esta crisis. Ese día llega y no había técnico de rayos X
que fuera a la habitación. Luego me dice, bueno mamá, se lo quitamos mañana en la mañana, porque ya no hay técnico que venga aquí a la habitación con sus rayos X y se lo quitamos mañana que ya no está drenando los pulmones. En la mañana del día siguiente yo veo que empieza a drenar el pulmón de nuevo y era el tercer día que ya él se estaba alimentando por la sonda. Pero él me decía, mami, no llores, que yo estoy bien, me decía. Mami, yo estoy bien. Me veía llorar, yo decía, no voy a llorar nunca más delante de él. Porque yo estoy bien, yo estoy sano, me decía. Y siempre me lo declaraba, mami, yo estoy sano. Perdone que pase de un punto para otro, pero todavía el mes pasado él fue a quirófano y me dice, mami, yo no necesito de esto porque yo estoy sano. Mira, ya yo estoy bien, yo puedo comer y tragar. Pero volviendo al punto de hace 3 años atrás, ya, nos dimos cuenta, empezó a drenar el pulmón y nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta yo y mi hermana, que los líquidos que le estábamos dando por el estómago estaban saliendo por el pulmón. Y mi hijo volvió a caer en terapia intensiva, en crisis. Y me volvió a decir el médico, y llamé yo al médico y le dije, doctor, al cirujano, Jair, los líquidos, él está en malas condiciones, porque él estaba en muy malas condiciones, lo decían los médicos, me lo repetían una y otra vez, que los niños de una mediastinitis, que es lo que él sufrió, no se salvaban. Y yo nunca creí en ese diagnóstico médico. Jamás creí en los diagnósticos médicos que estaban sobre Jair, porque yo creo en Dios y confiaba en el Señor en todo tiempo. Su palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová. Y esa es una promesa. Y bueno, cuando yo llamo al doctor y le digo, los líquidos del estómago están saliendo por el pulmón, el doctor me dijo, literalmente así, me dijo que yo estaba loca, que eso jamás no podía ser, que eso no sucedía nunca, que el estómago era una cavidad y los pulmones eran otra, que no se conectaban. Pero para la gloria de Dios, fue así en Jair en ese momento, porque si no, no estuviese aquí. Si él le hubiesen quitado el tubo, Jair hubiese sufrido una peritonitis y se hubiese contaminado, pero el Señor permitió toda esta circunstancia para que él estuviese aquí hoy. Yo vi cuando el jugo de zanahoria salió por su pulmón y el médico me dijo que no y que eso no podía ser. Y me dijo, vamos a probar lo que tú dices. Vamos a probar lo que tú dices. Me dice, vamos a inyectarle azul de metileno. Es una tinta que usa, esterilizada por la sonda, y si sale por el pulmón, te voy a dar la razón. De resto, no te voy a dar la razón porque eso no puede ser. Jair estuviera muerto, ya han pasado 3 días, no estuviera vivo. En el caso tal de que tú dices que los alimentos estén saliendo del estómago, no irían a los pulmones, irían a las vísceras o a la vejiga, caerían hacia abajo y ya le hubiese dado una peritonitis. Pues hizo la prueba el doctor y efectivamente, para la gloria de Dios, los alimentos no se sabía cómo, pero estaban yendo al pulmón y salía por el tubo y por eso Jair pudo ser salvo en esa hora, después de 3 días. Inmediatamente él fue recluido a terapia intensiva por la condición que tenía y el doctor me dice, qué cosa tan rara.
para él era raro, pero yo sé y sabía en ese momento de todo corazón que fue Dios quien lo hizo. Sí, pues eso fue lo más impactante en Jair. Ha ido más de 60 veces a quirófano y gracias a las oraciones y gracias a las intercesiones, aquí está para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias damos al Señor en esta mañana. El Señor escucha nuestras oraciones, lo decimos, lo repetimos y lo recalcamos mucho. Dios nunca nos deja. Él siempre está dispuesto para escucharnos y atender nuestras necesidades. Dice la palabra que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe de que tenemos necesidad. Amén. Muy bien, yo le voy a invitar a abrir la palabra del Señor y vamos a tratar de ser breves. En el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer unos versículos. Es un pasaje que todos conocemos, es un pasaje que se ha predicado mucho de él, en muchas líneas, en muchos sentidos. Pero yo quiero que en esta mañana encontremos algo más de lo que dice en este pasaje desde el 1 hasta el 6. Juan 4, 1 al 6. Honramos por esta bella, maravillosa y poderosa palabra de Dios, la cual hace efecto en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestra vida entera. Dice la palabra así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Hasta aquí podríamos seguir leyendo porque el pasaje habla mucho más y llega mucho más adelante, pero nos vamos a quedar ahí en el versículo 6. Yo quiero hablarles esta mañana acerca de caminos inevitables. Caminos inevitables. Caminos que no podemos esquivar. Caminos que no podemos dejar de dejarlos. En nuestra vida cotidiana tenemos caminos inevitables. Y esos caminos inevitables pueden ser un camino inevitable en el matrimonio. Puede ser un camino inevitable en la crianza de los hijos, Tony y Daniela. Camino inevitable muchas veces en nuestro trabajo. Caminos inevitables en nuestra relación matrimonial. Caminos inevitables en los propios caminos de Dios. Caminos inevitables en nuestras relaciones con amistades. Caminos inevitables en nuestro trabajo. Caminos inevitables. Caminos que no puedes desviar, que no puedes dejar de pasar por ellos. Ahí en ese versículo hemos leído que Jesús pasó y le era necesario pasar por Samaria. Camino inevitable puede ser, como muchos de nosotros, y yo sé que muchos de los que estamos aquí, nos hemos encontrado a veces que para ir a un lugar hemos buscado caminos para poder acortar. Yo sobre todo cuando para ir de aquí a Canoriá es más corto, ¿verdad? Es más corto por aquí, Corte Inglés, la Avenida Concordia para arriba, hasta llegar a Canoriá. En línea es más corto. Pero hay una cantidad de semáforos que yo nunca me voy por ahí. Doy más vueltas, pero me voy para entrar por la Ronda Nueva. Muchas veces buscamos
buscamos caminos que nos cambien. Buscamos el camino más corto para ir a los lugares, en muchas ocasiones. Pero hay caminos que es la única trayectoria que hay. Aquí tenemos la opción, como yo he dicho antes, pero hay otras veces que no tenemos otra trayectoria. Tony y Daniela, no vais a tener otra trayectoria en la crianza de vuestros hijos, de vuestra hija ahora y los que vengan. No vais a tener otra trayectoria que educarla para que ella pueda crecer en los caminos de Dios. Ese es el mandato que Dios da. Pero os vais a encontrar, nos encontramos, porque todos los hemos pasado, con una trayectoria por medio de la cual tenemos que pasar sí o sí. Son inevitables. Muchas veces caminos inevitables. A veces largos esos caminos. Otras veces encontramos caminos con muchas curvas. Pero no hay otro. Es el que hay. Por lo tanto, es algo que no podemos evitar. Pero son inevitables para llegar a nuestro destino. Son caminos inevitables que por más que nosotros queramos inventarnos, es el que hay. Hay un camino o hay muchas veces que escuchamos a personas decir, todos los caminos llevan a Roma. Y hay otros que dicen, todas las religiones nos llevan a Dios. Pero lo cierto y verdad es que lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece recto al hombre, pero su final es muerte. Son caminos que son totalmente inevitables. Por más que nosotros queramos desviarlo, acortarlo. Y eso es lo que realmente le ocurrió al Señor Jesús. Y aquí tenemos un relato acerca de un camino que Jesús tuvo que tomar y que hizo tanto bien allí aquella ciudad como era Samaria. Los samaritanos eran judíos mestizos, tanto en sangre como en religión. Para los de Judea, los samaritanos eran bastardos. Y es cierto que adoraban a Jehová, el Dios de Israel, pero lo hacían en el monte Gerizim y no recibieron a Jesús. Cuando se dieron cuenta que Jesús cruzaba e iba camino a Jerusalén a celebrar la fiesta, ellos quisieron impedírselo, lo dice en Lucas 9:23. No le recibieron porque tenía aspecto de ir a Jerusalén. Pero sus discípulos estaban en otra onda. Sus discípulos no estaban en la misma onda que estaba Jesús. Ellos tenían otra visión. Ellos tenían otra manera de ver, otra manera de pensar. No entendieron el viaje de Jesús. Muchas veces nosotros queremos acortar, tomar una vía más corta, pero no está en el propósito de Dios que nosotros tomemos esa vía más corta, porque hay algo que tenemos que realizar, hay un mandato que tenemos que cumplir, hay una obediencia que tenemos que llevar a cabo. Y aunque nosotros queramos tomar la vía más corta, cuando Dios da la orden, nosotros tenemos que seguir por la vía que Dios marca, los pasos, las pisadas, los pensamientos, las palabras. No encontraremos las personas que nosotros nunca habíamos pensado, pero Dios presenta delante de nosotros y por ello no nos deja caminar por los caminos que nosotros tomamos, no nos deja caminar por los caminos que nosotros queremos, sino Él nos lleva por caminos, aunque haya curvas, aunque haya inconvenientes. Él nos lleva por donde Él quiere. Él nos lleva por donde Él quiere y nos lleva a donde Él quiere. Y los discípulos no entendieron eso, estaban en otro nivel. Estaban por otra cosa. Ellos no entendieron su paso por Samaria. No lo entendían. No entendieron que era un camino inevitable. Dice la palabra que Jesús tuvo la necesidad.
tenía la necesidad de pasar por allá. Era una necesidad que él tenía, una necesidad que él sentía en su interior. Muchas veces nosotros no queremos hacer ciertas cosas, pero algo nos llama. No queremos dar ciertos pasos, pero algo nos obliga. No vemos ciertos puntos, pero algo nos llama a que llevemos a cabo la acción que sentimos en lo profundo del corazón. Si por nuestra carne fuera, muchos de nosotros no estaríamos aquí ahora. Si por nuestros pensamientos fueran, habríamos cambiado de trabajo, por no decir otras cosas. Pero tenemos la necesidad. Hay la necesidad de poder obedecer. Hay la necesidad porque el Espíritu Santo, Él está revelando a tu espíritu cuál es la necesidad que a ti te conviene. Está sembrando una necesidad en tu corazón. Está sembrando una necesidad en tu ser. Está sembrando una necesidad en tu pensamiento. Está tomando poder de ti y de cada uno de aquellos que queremos obedecerle. Y tú dirás, ¿por qué dices que los discípulos estaban en otra onda? ¿Por qué dices que los discípulos no estaban en la misma onda que Jesús? Dice Lucas 9:53, mas no le recibieron porque tenía aspecto de Jerusalén. Pero leyendo el pasaje lees el versículo 54. Y la necesidad que Jesús tenía de pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, los discípulos no la entendieron. Mira lo que dice el versículo 54. Los discípulos se ponen delante de Jesús. Le dicen, lo parafraseo yo, ¿no? Dice, Jesús, ¿por qué tiene que pasar por medio de esos locos? Si son samaritanos. Tú mismo nos habías dicho que no pasemos ni por ciudades de samaritanos. ¿Cómo tú ahora vas a pasar por ahí? Vamos a lo que nos interesa. Vamos a la fiesta a Jerusalén. ¿No entendieron? Y se pone delante de Jesús y les dice, verso 54 de Lucas 9, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué diferencia había entre unos hombres que comían con Jesús, que le acompañaban, que fueron llamados por Él? ¿Qué diferencia había acerca de cómo ellos veían las almas? ¿Cómo habían entendido el llamado de Jesús cuando les dice en Mateo 28, id por el mundo y predicad el Evangelio? Estaban en otro sistema. Le preguntan a Jesús y le dice, en lugar de decirle, sí, Señor, vamos a Samaria. Si tú has recibido del Padre que pasemos por Samaria, vamos a Samaria. Y vamos a ir a Samaria y aunque nos lo prohíban, nos vamos a poner allí en la plaza del ayuntamiento, vamos a poner los altavoces a todo trapo y allí vamos a predicar que tú eres el enviado de Dios, que tú eres aquel que predicó Juan en el desierto. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a decirle a esta gente, porque son pecadores, porque son religiosos, porque están metidos en su onda espiritual, vamos a decirle que están equivocados, que el que cambia las vidas es Jesús. No lo hicieron así. Ellos todo lo contrario hicieron. Vamos, ¿quieres que les digamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús mira lo que le dice en el verso 55. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Era un camino inevitable para Jesús, porque había un cometido que él tenía que desarrollar. Era inevitable que Felipe bajase por el desierto. Era inevitable porque había un alma que salvar. Era inevitable que Felipe fuese por el desierto hacia Samaria, porque era necesario, porque había un hombre que estaba meditando en la palabra y que no lo entendía, y que cuando Felipe se acercó a él, este eunuco al preguntarle a Felipe, ¿entiendes lo que lee?
Y él dijo, ¿cómo voy a entender si nadie que me lo explique? No entendió. Permíteme que te diga, iglesia, hoy tenemos que meternos en la onda espiritual. Y la onda espiritual es el anhelo, como yo decía hace unos días atrás, es llenarnos de la pasión por Cristo Jesús y pasión por su obra. Y cuando nos llenamos de la pasión por Cristo y la pasión por su obra, el Espíritu viene, nos revela, nos lleva, nos toma. Y ya no somos nosotros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente estoy crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, dejamos de ser dueños de nosotros y empezamos a vivir la vida espiritual, la cual nos ha demandado, nos demanda y nos seguirá demandando mientras nosotros decidamos estar en sus caminos. Pero son caminos inevitables. Los judíos no encontraron otra razón para acusar a Jesús. No encontraban otra razón peor para denunciar a Jesús y decir que se había aliado con los samaritanos. Juan 8:48. ¿No decíamos bien nosotros que tú eres samaritano? El viaje de Cristo a Samaria, Él mismo encargó a sus discípulos que no entrasen en ninguna ciudad de samaritanos. Mateo capítulo 10, verso 5. Le da instrucciones. Pero el viaje de Jesús desde Judea a Galilea fue a través de Samaria. Y tenía que pasar por Samaria, como hemos dicho en el verso 4 del capítulo 4 de Juan. No pasó por Samaria porque sí. Él no dijo, voy a pasar por Samaria porque, bueno, me voy a entretener, ver los pajaritos en el bosque. Él no pasó por Samaria por decir, bueno, tengo allí un amigo. No pasó por Samaria por otra cosa, sino Dios el Padre puso en él la necesidad de pasar por aquel lugar. Él podría haberse ido quizás por la costa. Él podía haberse ido quizás por el centro de la región. Él podía haber cambiado ese camino, pero era un camino, como hemos dicho antes, inevitable. Era una ruta que él tenía que hacer. Pero él no quería hacer su voluntad. Él quería hacer la voluntad del Padre. Iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, cuando decidimos hacer la voluntad del Padre, quizás Dios nos va a llevar por caminos inevitables. Quizás cuando tú dices, sí, Señor, yo voy a caminar contigo, Jesús nos dice, vale, pero te voy a llevar por caminos que no vas a entender. Hace unos domingos atrás yo estaba diciendo desde aquí, la decisión del ser humano es aceptar al Señor o no aceptarlo. Caminar con Él o caminar con el mundo. Yo felicito a Néstor. El jueves él aceptaba al Señor aquí. Fue su decisión. Nadie le empujó. Él es. Nadie le dijo. Yo terminé de predicar el jueves y él me vino que quería aceptar al Señor. Nadie le había dicho nada de que tenía que hacerlo o obligarlo. Ahora, una vez que nosotros hemos decidido aceptarle, una vez que tú has decidido caminar junto a Él, tú empiezas a caminar junto a Él, pero ya no conforme a tu deseo. Ya cuando estamos junto a Él, el camino que nos plantea Él serán para nuestra vista caminos escabrosos. Serán caminos con situaciones de dificultad.
Serán caminos que no entenderemos. Pero cuando caminamos con Él, como decía Maite, hay un grano de mostaza que nos hace entender. Cuando nosotros hemos decidido ir con Cristo en nuestro caminar, ir con Cristo en nuestro trabajo, ir con Cristo en nuestro matrimonio, ir con Cristo en la educación de nuestros hijos, ir con Cristo en la carretera, ir con Él cuando estamos sentados con un hermano, con una hermana, ir con Él a donde quiera que vayamos, las cosas cambian. Nuestra vida ya no es obligada por nadie, sino nuestra vida dependerá de que nosotros queremos hacer la voluntad de Él, la voluntad del Padre. No queremos hacer nuestra voluntad, sino la de Él. No somos ya dueños de nuestras decisiones. Hemos decidido caminar con Él. A partir de ahí, no te preocupes dónde te va a usar. No te preocupes la iglesia que te ponga. No te preocupes a dónde vayas a ir. Preocúpate de hacer la voluntad de Él. Preocúpate de caminar con Él. Preocúpate de agradarle a Él. Preocúpate de que tu vida le sea honrosa a Él. Caminos inevitables. La ruta que Jesús tomó para llegar a Samaria, para llegar a Sicar, no la marcó Él, sino Dios el Padre. Él está contigo. Él está conmigo. Él marca tu vida, marca tus caminos, marca tus palabras, marca tus pensamientos, marca tu matrimonio, marca tus hijos. Él es el que ha puesto la marca, porque decíamos hace 2 domingos también, mírate las manos y si lo quieres hacer, míralo ahora. ¿Verdad que tú no tienes llagas en las manos? ¿Verdad que tu costado no está traspasado por las lanzas romanas? ¿Verdad que tu vida está correcta delante de Dios? ¿Verdad que tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo llevó todos tus pecados, llevó todas las enfermedades, llevó todas las desobediencias, llevó toda la ira, llevó toda la desobediencia, llevó a la cruz del Calvario todo tu ser, y Él vino a sustituirte a ti y a mí. Cuando tú estabas a punto de subir al infierno, Él ha venido, te ha rescatado del infierno y te ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Mis queridos hermanos, muchas veces no entendemos, nos pasa igual que a los discípulos. Muchas veces no entendemos y no entendemos los caminos inevitables. Cuando vienen caminos inevitables nos quejamos de todo. Nos quejamos del hermano, de la hermana, de la iglesia, del trabajo, de la esposa, de los hijos. Nos quejamos hasta de Dios muchas veces. Muchas veces me he encontrado con hermanos que me dicen, no, ya que estoy un poco enfadado con Dios, porque mira que no. ¿Qué somos nosotros para enfadarte con Dios si Dios hace así y te quita la respiración y has caído redondo al suelo? Si Él es el que nos da la vida. Si Él es el que te da el oxígeno. Si Él es el que marca tu caminar. Cuando nosotros nos hemos entregado a Él, ya no somos nosotros. Dejamos de ser nosotros y es Él. Pablo lo dice así o no. Gálatas 2:20. Ah, pero hay algo que no nos gusta. Es ser crucificados con Cristo. Porque juntamente con Cristo es crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando estamos con Él, caminamos con Él, vivimos con Él, lo llevamos en el corazón, lo llevamos en nuestra mente, en nuestros labios. Y no solamente cuando venimos aquí a la iglesia nos sentamos y levantamos las manos y decimos gloria a Dios y aleluya. Cuando lo llevamos en todo lugar, en todo momento, en todos los minutos y segundos de nuestro día, ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya es Él. Jesús le dijo a aquella mujer, y llamó a aquella mujer, y habló con aquella mujer. Habló con aquella samaritana. Porque cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, Él nos llama. Mira lo que dice en Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios Padre le iba a dar
al Verbo encarnado la oportunidad de ver el resultado de su obediencia. El resultado de poner su oído abierto a la voz de Dios el Padre. Dios el Padre le iba a dar la oportunidad al Verbo encarnado, aquel que dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de Antonio, de José, de María, de Pepe, de Rafael. No importa el nombre, la edad, la estatura, el color. He ahí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado de los españoles, de los bolivianos, de los colombianos y de todo este mundo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios marca un camino, y un camino que sea para ti inevitable. Tú tienes que cruzarlo en la victoria. ¿Por qué? Porque al final de ese camino, como hemos dicho y como podemos decir, vas a ver un resultado, y el resultado va a ser de almas caídas, van a ser levantadas, enfermos van a ser sanados, y almas perdidas directamente yéndose al infierno. Tú vas a poder afinar de ese camino inevitable, porque hay un porqué. Dios te lleva por ese camino, y cuando Él te ha tomado para que camines por ahí, es porque hay almas que te necesitan. Y Jesús, cuando caminó por aquel camino de Samaria y se iba a Sicar, pasó por el pozo de Jacob, y cuando pasó por el pozo de Jacob, allí encontró el principio del resultado del por qué tuvo que caminar por aquel camino. Y tú y yo muchas veces, cuando vamos caminando y llevamos nuestro pensamiento, nuestro corazón clavado, y llevamos nuestro ser esperando en la obra de expiatoria de Cristo, y vamos caminando por ese camino inevitable, y empezamos a ver cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, empieza a darte palabra. Te encuentras una persona caída, una persona que vive en pecado, una persona que la herida en su alma y en su espíritu le está llevando al infierno. Cuando tú llegas y empiezas a darle la palabra, empiezas a darle la palabra de vida, empiezas a darle palabra de esperanza, empiezas a decirle que el Espíritu Santo quiere de él, porque les quiere salvar. Hermano, ese es el resultado mayor que cualquier persona pueda encontrar, porque es un resultado de salvación de un alma, y aunque sea por una, vale la pena caminar, aunque sea por caminos incomprensibles por nuestra mente. Y aquella mujer necesitaba algo. Era una oportunidad que Dios el Padre dio a Jesús, de ese camino que era inevitable. Una mujer que su vida estaba seca, su pozo no tenía agua. No estoy hablando de un pozo físico, estoy hablando de un pozo espiritual. Estaba allí junto al pozo, y cuando Jesús llegó y empezó a hablar con ella, ella le quiso dar agua. Y en la conversación, lo estoy aligerando mucho, y en la conversación, ahí Jesús le dijo a ella: si tú supieras quién habla contigo. Si tú supieras quién tienes sentado a tu lado. Si tú supieras quién te aconseja. Si tú supieras quién te da vida. Tú le pedirías y Él te daría agua. Agua viva. Para que nunca más vuelvas a tener sed. Pero era una mujer seca, su pozo espiritual estaba seco, el agua que ella bebía no le quitaba la sed. Y dice el versículo 16 que Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, y la mujer respondió y dijo: no tengo marido. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. ¿Sabe por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Para llegar a Judea. No le importaron los obstáculos. A Jesús no le importó el encontrarse en controversias, en inconvenientes, porque sabía que si Dios el Padre le había llevado por allá, es porque algo más importante que su propia vida le era
quiero decirte que el creyente tiene sus caminos inevitables. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús tenemos caminos inevitables. Lucas capítulo 17, versículo 1. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Permíteme que te diga, no escuches evangelios baratos. No escuches evangelios baratos. No escuches evangelios que todo es camino de rosas. No escuches evangelios que todo sea agua que cae. No escuches evangelios baratos. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto hayáis cambiado a otro evangelio. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Por ello te digo en esta mañana, querido hermano, hermana, encontraremos, como dice Lucas 17:1, encontraremos en nuestros caminos tropiezos, pero hay de aquel que los produce. Hay de aquel que los produce. Y hay muchos que producen. Y te voy a enumerar ahora después algunos. Hermanos en la iglesia que no me saludan. Hermanos creyentes que no te son sinceros. Hermanos en la fe que no te ayudan cuando más lo necesitas. O quizás hermanos que desaniman con sus críticas y con sus murmuraciones. Pero son caminos inevitables. Son caminos que existen en la vida con Jesús. Son caminos que tú no los vas a poder evitar. Estés donde estés o como estés. Es el camino inevitable para cada uno de nosotros porque porque la vida de fe tiene sus caminos inevitables. Tal creyente te critica, pero nunca dejes de verlo como un hermano, porque no es tu elección. Porque dice la palabra que Él dará cuentas. Pero es un camino que tú no lo vas a poder evitar. Yo como pastor no podré evitar de que en medio de todos haya alguien que me vea atravesado. Me ponga falta porque llevo una corbata amarilla hoy. No lo voy a poder evitar. No voy a poder evitar que porque yo sea pastor y tenga 3 hijos, que alguien ponga sus ojos sobre mis hijos y me diga, y son los hijos del pastor. ¿Y qué? Son caminos inevitables. Tú no vas a poder evitar que alguien te vea con cristal de culo de botella. Pero son caminos inevitables. Ahora, lo que yo estoy diciendo en esta mañana, queridos hermanos, es que ninguno de esas situaciones te haga y te lleve a mirar al hermano con rencor, con odio, con recelo y empiezas a decir, y este es cristiano, y este es lo que hace, y esto es lo que deja de hacer. No, tómalo como que es tu hermano, tómalo como que es tu hermano porque no ha sido tu elección, ha sido la elección de Dios, ha sido la elección de la persona que tienes a tu lado, la elección ha sido de Dios, ponerlo ahí a tu lado. ¿Por qué? Porque quiere que lo bendigas, quiere que lo levantes. Quiere que le digas que tú le amas. Aunque él te odie, dile, yo te amo. Aunque tú me digas que no me quieres, yo te tengo que decir, yo te quiero, te pesa. Me da igual, pero yo te amo en el nombre de Jesús. Pero son caminos inevitables. Son caminos inevitables, Tony. El día que la niña empiece a caminar y te llegue y te rompa un vaso, es inevitable. Es inevitable que un día venga la niña aquí a la iglesia y empiece a correr y alguien diga, wow, la niña de este hombre que no me deja tranquilo. Es inevitable. Pero yo recuerdo de alguien que decía, yo doy gloria a Dios
por los niños. Porque si están los niños es que están los padres. Pero son caminos inevitables. La vida del cristiano se compone de cosas y caminos inevitables. Nadie te verá perfecto. Nadie nos verá perfectos porque no lo soy. Porque no soy perfecto. Pero siempre habrá la voz que se levante contra ti. Siempre habrá la voz que se levante mirándote a ver si te has peinado, si no te has peinado, si tienes pelo, te estás quedando calvo. Algunos dirán, bueno, ya, el pastor ya se le está cayendo el pelo. Sí, pero ¿sabes por qué se le cae el pelo? Te lo digo, porque voy a cumplir 63 años. Para la gloria de Dios. Pero no me importa, con pelo o sin pelo, como decía que con zapatillas o sin zapatillas, con manta o sin manta, yo alabo a Dios. Amén. Yo quiero decirte en esta mañana, el que te encuentres caminos inevitables, tu fe nunca decaiga. Hay gente que se levanta, gente que habla, gente que calla, gente que llora, gente que ríe. Pero la iglesia es así. La iglesia es así. Y voy a terminar ya. Pasar por Samaria era inevitable para Jesús. ¿Por qué le era inevitable para Jesús pasar por Samaria? Le era inevitable porque le llevaría al pozo de Jacob. Le era inevitable porque le pondría en contacto con un alma sedienta y necesitada. Le era inevitable porque le revelaría a ella su situación personal. Cuando el Señor le dijo, ve, llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y él dijo, bien has dicho. 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Es un argumento para aquello, bueno, lo dejo ahí. No es tu marido. Pero ¿sabes por qué el Señor la llevó allí? Para confrontarla con su pecado. Porque hasta ahí ella no había podido beber agua de la fuente inagotable porque su pecado se lo estaba impidiendo. Y cuando ella y Jesús la confrontó con ese pecado, entonces ella entendió que necesitaba beber agua de la fuente inagotable. Caminos inevitables. Todos sabemos aquel sueño, y con eso termino. Todos sabemos de aquel sueño que tuvo un hombre que caminaba por un camino escambroso, con piedras. Y Jesús iba caminando junto a él. Esto lo explican muchas veces en playa. Pero en la playa todo es llano. Y la vida cristiana no es en llano. La vida cristiana no tiene nada de llano. Quien te diga que la vida cristiana es fácil te está mintiendo. Yo te puedo decir, la vida cristiana es fácil. ¿Sabes cuándo? Cuando te pasa como le pasó a ese muchacho de la historia. Y cuando miró para atrás y le dijo a Jesús, oye, tú vienes conmigo, y miro para atrás y solamente están mis pisadas y las tuyas. Y Jesús le dijo, no, hijo mío, las pisadas que tú ves son las mías. Porque cuando el camino se puso difícil, yo te tomé en mi brazo. Y eso es lo que yo quiero terminar en esta mañana. ¿Tú sabes lo difícil que se te ha puesto el camino? ¿Tú sabes lo complicado que se te ha puesto tu caminar? ¿Tú sabes que hay veces que has querido dar vueltas para justificar tu posición? ¿Tú sabes que ha habido veces que has querido dar vueltas para no ir a los cultos? ¿Tú sabes las veces que has tenido que dar vueltas y has querido cambiar el camino
para encontrarte más cómodo, más cómoda. Pero Cristo ha dicho no. Este camino se te ha puesto difícil. Pero si se te ha puesto difícil, yo te tomo en mis brazos y te voy a llevar junto a mi pecho. Voy a poner en ti, en tu corazón, en tu pecho voy a poner mi corazón. Yo quiero que tu camino difícil se haga fácil, pero no lo hagas fácil tú. Déjame que yo lo haga fácil. Te dice el Señor en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Oh Dios mío. Señor, caminos que muchas veces tenemos y que pueden ser inevitables. Te ruego en esta mañana. Mira, Señor, yo no conozco todos los que estamos aquí. Señor, yo no conozco muchos de los que estamos aquí. No conozco sus vidas, solamente quizás de asistir aquí. Yo no conozco, Señor, sus necesidades, solamente aquellos que me las explicaron. Pero yo te doy gracias, Señor, porque tú sí que las conoces. Tú sabes, Señor, de todos los que estamos aquí en esta mañana. ¿Cuántos hay que tienen que tomar un camino y quieren evitarlo? Tienen que tomar decisiones y quieren tomarlas conforme a sus deseos y no conforme a tu voluntad. Pero tú sabes que hay aquí personas en esta mañana que están ahora parados, como dice Jeremías, parados mirando a ver qué senda han de tomar. Y tu palabra nos dice que preguntemos por las sendas que te pertenecen, las sendas antiguas, y caminemos por ellas. Señor, tú sabes que hay aquí personas en esta mañana, Señor, que necesitan tomar decisiones fuertes, que a muchos de ellos les costará lágrimas, porque se resisten a tomar, Señor, esas decisiones, esos caminos inevitables. Pero como dice el título de esta mañana, es inevitable si queremos entrar en el reposo de nuestro Dios. Es inevitable que luchemos. Es inevitable que caminemos. Es inevitable. Yo te ruego en este momento, Espíritu Santo, que tú lo visites uno por uno y tú le estés hablando en su espíritu, como dice Romanos, y dando testimonio a su espíritu de que siendo hijos de Dios están bajo tu protección, bajo tu mano. Señor, caminos inevitables, pero el camino inevitable siempre va a tener un resultado positivo delante de ti. Vamos a regocijarnos siempre de que tú eres nuestra vida y nos das vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Visítalo, Señor. Que en esta mañana, todos los que estamos aquí, durante la semana, Señor, podamos ver que el camino que nos resistíamos a tomar, habiéndolo tomado, vamos a ver tu gloria. De una u otra manera, donde sea y como sea, pero viendo tu gloria, allí nos conformamos. Y nos conformamos porque es algo que tú pones en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dame un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos sentar. Vamos a ese acto tan precioso, tan maravilloso como es la presentación de Laura en esta mañana. Tenemos con nosotros, como hemos dicho antes, la familia Campos y nos regocijamos en esta mañana de poder tenerlo aquí. Tenemos la mamá de Daniela, la mamá de Teodosia. Para nosotros ha sido un privilegio que estén hoy aquí. Ellos tienen su congregación. No vayan a pensar, mira que vamos a crecer. No. Ellos tienen su congregación. Pero hoy han querido acompañar a Tony y Daniela en la presentación de Laura. Muy bien. No sé si Maite, juntamente con su hermano de Tony, su otro hijo, van a cantarle una canción a la niña. ¿Podéis pasar con ella? ¿Sí? Porque ya que la hermana Maite le va a cantar una canción, pues lo precioso es que también estáis aquí para que ella pueda dirigirse a la niña. Muy bien.
No, pueden subir si quieren. Gloria a Dios. La hermana Maite va a cantar ahora una canción. Gloria a Dios. Antes de cantar la canción esta tan preciosa, quería deciros, este día es un día maravilloso para nosotros, nuestra nieta aquí, que el Señor nos ha regalado, nuestro hijo, nuestra nuera, mi hijo, la nuera, mi marido, familia. Es un día precioso y quería deciros que hace muchos años el Señor me dio una canción que era yo entendí que era para saber cómo se siente el corazón del Señor cada vez que envía un nuevo ser a la tierra. Y me ha impactado mucho cuando aquel hermano ha salido aquí y ha dicho que cuando recuerdan en la familia los momentos bonitos, dice que siempre son los de los hijos. Entonces yo pienso que cada uno tenemos nuestros recuerdos de nuestros hijos, los días felices, y el Señor también, cada vez que envía un nuevo ser, yo creo que es porque Él quiere algún día tenerlo no como un nuevo ser, sino como hijo suyo, y eso darle la felicidad. Igual que nosotros tenemos la felicidad con nuestros hijos, el Señor recibe esa felicidad de un hijo que es porque le acepta como su Señor y Salvador. Entonces, yo quería dejaros aquí la letra para que la vayáis ahora leyendo. Un momentito. Había sorpresa. Vale, y ahora pues lo vamos a cantar con mucha alegría, mucho gozo y sobre todo para la gloria de Dios. Cada vez que nace un nuevo ser sobre este mundo pecador, una nueva carta escribe Dios, demostrando su amor, que a pesar de que el hombre se haya apartado de él sigue permitiendo el nacer. En la antigüedad el Señor obró, castigando al hombre por su maldad. Fuego, plagas, aguas y confusión y oportunidades para cambiar. Su amor llamaba al pecador a arrepentirse y volver a él. Pero a pesar de todo, el hombre no cambió. Cada vez que nace un nuevo ser sobre en este mundo pecador, una nueva carta escribe Dios, demostrando su amor, que a pesar que el hombre se tiene apartado de él le sigue permitiendo nacer. El hombre demostró su incapacidad de poder andar junto a su Creador. Por eso el Señor ya desde Adán había preparado la solución. La solución fue enviar a Jesús para salvar al hombre pecador que viene arrepentido y le pide perdón. Cada vez que nace un nuevo ser sobre este mundo pecador, una nueva carta escribe Dios, demostrando su amor, que a pesar de que el hombre se haya apartado de él sigue
el Señor le da la oportunidad de escuchar que Él tiene la solución. La solución es que envió a Jesús para salvar al hombre pecador que viene arrepentido y le pide perdón. Cada vez que nace un nuevo ser sobre este mundo pecador, una nueva carta escribe Dios demostrando su amor. Que si Él nos permite nacer es porque anhela que otra vez el hombre ande a su lado como al principio fue y por la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor esta mañana. Nos gozamos, nos regocijamos de poder estar en esta mañana, en este acto, ¿verdad? Gracias damos al Señor en esta mañana. ¿Sí? Yo quiero leer 2 versículos, 3 versículos más o menos, en el libro de Marcos. Y tenéis en vuestros brazos, tenéis en vuestra vida, tenéis en este tiempo tan maravilloso, tan precioso, tenéis un ser que Dios os ha regalado. Pero al mismo tiempo que tenéis el ser que Dios os ha regalado, también tenéis vosotros como padres y nosotros como iglesia y ustedes como abuelos la grande responsabilidad de guiarla para que ella un día pueda decir, como dice la palabra, enseña al niño, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo o mayor, no se aparte de él. Todos tenemos responsabilidad, todos tenemos, como hemos dicho esta mañana, caminos inevitables. Y el camino que tenéis inevitable es de poder educar delante de la presencia de Dios. Así que dice la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 10, dice, verso 13, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Leemos este versículo muchas veces, pero no nos damos cuenta de lo que dice el siguiente. Y el siguiente, ahí entramos todos. Vosotros como padres, nosotros como iglesia, ustedes como abuelos y no me olvido de los tíos, también. Pero dice el versículo del siguiente, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Habla de humildad, de sencillez, de darse, de dependencia del padre y de la madre. Habla tan profundo de ello, que si nosotros, tú y yo, en nuestro caminar diario no nos volvemos como esta niñita que vamos a orar ahora, no entraremos en el reino de los cielos. Amén. Así que, Daniela, Tony y Daniela, quiero deciros, como en otras ocasiones he dicho, no habéis venido a presentar a Dios la niña. No. Porque presentar a alguien es decirle, mira, se llama tal, vive en tal sitio y tiene... habéis venido a dedicar a Laura para Dios. Cuando la dedicamos, todos sus pasos tienen que estar en sus caminos, todo su haber tiene que depender de Él, todas sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, pero todo lo que ella vea en vosotros es lo que va a aprender.
iglesia, todo lo que ella vea en nosotros es lo que ella va a aprender también. Así que todos juntos en esta mañana vamos a bendecir a Laura, vamos a bendecir a sus papás y vamos a decirle al Señor que se la dedican a Él para gloria de su nombre. ¿Le vendrán caminos inevitables? Naturalmente que sí. Pero si ha sido dedicada a Él, los caminos inevitables será vivir la gloria de Dios. Tengo una nieta que tiene ahora 6 meses y tengo que decir que la he agarrado 2 veces. Una que estaba, no sé qué estaba, si lloraba o qué, y la cogí allí un día en la casa, y la otra cuando la presenté, porque temo que se me desmonten los brazos. Por lo tanto, vamos a orar por ella. Padre, en esta mañana hemos venido como iglesia y han venido como padres, han venido como tíos y como abuelos. Padre, a traer a Laura, oh Dios, para que tú la toques, la bendigas, Señor, y nosotros tomar la responsabilidad de educarla en tus caminos. Señor, por ello, Señor, no nos agrada totalmente de la palabra presentar, sino más bien dedicar. Señor, para gloria tuya. Padre, he aquí ahora Laura, Señor. He aquí está, Señor. Dios mío, ella pueda ser levantada, así como lo fue Samuel, o Isaac, o Jacob, Padre. Señor, a ti te la dedicamos y en tus manos la encomendamos. Guárdala en todos los días de su vida. Señor, y sea guiada, enseñada, Señor, y guardada. Levanta, Señor, barreras de fuego a su alrededor. Dios mío, y sea guardada de todo peligro, de todo mal. Padre, enséñala a través de sus padres y a través de tu iglesia. Señor, la bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios les bendiga mucho. Les felicitamos. Aquí tienen un gran padre. Muy bien, pueden bajar. Vamos a estar terminando. Pueden sentarse porque tenemos que presentar una carta. Hoy es, como habíamos dicho, hoy recogemos la ofrenda para las misiones, para nuestra hermana misionera en Senegal. Pero antes queremos leer una carta que ella nos ha enviado.